Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más. Bueno, esta vez estaremos haciendo una maceta esférica. Se preguntarán cómo, pero lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer esta media luna, este molde que ya lo hemos hecho en el canal también. Ya hemos hecho cómo hacer una media luna. Bueno, lo hemos hecho con acabado liso y súper liso. Hay videos en el canal. Pero vamos a hacer una más, digamos como para recordar, ¿ya? Y de paso para hacer el diseño que tenemos que hacer las dos partes. Forramos nuestro molde en trozos pequeños de papel, ¿no? Para que no se vea muy arrugado si es papel, digamos, muy ancho, ¿no? Todo tiene que ser trozos delgados. Ponemos nuestra manguerita o jeve que tengamos. En esta ocasión es manguera. Nada más poniendo el cemento, que la mezcla es dos de arena y dos de arena y uno de cemento, ¿no? Vamos dando la forma, vamos rodeando el molde. Comentarles también que estamos haciendo en dos partes. Esta es la parte de arriba que vamos a hacer, ya, y la parte de abajo va a ser casi igual, solamente con el orificio del drenaje, ¿no? Esta es la parte, digamos, distinta, que tal vez ustedes se vayan a confundir, por eso estoy enseñándoles cómo será la parte. Es una maceta semiesférica que vamos haciendo, bueno, los pasos del video. Vamos dando la forma, vamos puliendo de una forma así decirse, y vamos a ir secando. El secado, como ya sabemos, es dos de arena y uno de cemento también. Todo el secado que nosotros pongamos lo recogemos y le echamos un poco de agua para la mezcla, ¿no? Secamos, limpiamos nuestra mesa y comenzamos a luego, digamos, acá tengo un jeve, o pueden hacer cualquier cosita, jeve, manguera o un pedacito de alambre, algo que se pueda, digamos, dar la forma, ¿no? Se pueda moldear a lo que a la maceta, ¿no? Entonces vamos rellenando los espacios que nos quedan huecos a la hora que pasamos nuestro jeve. Vamos rellenando, ahí nosotros se va a dar cuenta qué parte falta, ¿no? Vamos rellenando, vamos a darle esa forma de pelotita, ¿no? De media pelota, de media luna. Vamos a darle la forma y una vez que tenemos la forma volvemos a secar. El secado es importante para que la mezcla no se, digamos, se aguachente ni se vaya a mover con el contacto, ¿no? De que estamos trabajando. Secamos, no importa en exceso, el secado es muy importante. Volvemos a limpiar, volvemos a pasar nuestro jevecito. Ya miren cómo va quedando la forma, ¿no? Todo el jeve va sacando la parte que nos sirve y nos va revelando los huequitos o partes que falten, ¿no? Así que si que faltan, seguimos nosotros parchando ahí, si se puede decir, rellenando las partes que nos llega a faltar, ¿no? Así que ya está todo listo, con una madera, frotacho, comenzamos a pasar todo el molde, ¿no? Vamos ahí como se ve el video. Recuerda que si eres nuevo, no te olvides suscribirte al canal y a suscribirte al canal para que se reciban las notificaciones cuando subimos un nuevo video. También seguirnos en encuestas de Instagram y Facebook donde subimos contenido, ¿no? Volvemos a secar. Ya el último secado es siempre un poco más, ya que ya estamos prácticamente acabando esta parte. Volvemos a pasar lo que es nuestro jevecito. Ya tienen la forma, ya hemos agregado, ya hemos pasado la maderita. Ya está prácticamente terminado todo esto, ¿no? Comenzamos ahora a limpiar nuestra mesa. Limpiamos nuestra mesa y comenzamos a dar pulidas cortas. La pulida no importa si nos queda marca o no nos queda bien, ya que este acabado no va a ser pulido, sino va a ser un acabado áspero. Un acabado áspero. ¿Por qué áspero y no pulido? Porque va a ser va a haber una unión de dos macetas, ¿no? Y el acabado no puede ser áspero porque
no puede ser liso, disculpen, porque el liso con liso a veces la mezcla corre, ¿no? No pega bien. En cambio, si es áspero, la mezcla digamos, de una forma se acopla mejor, ¿no? Ahí ponemos un taparcito o lo que ustedes desean para la parte de, digamos, donde va a ir la planta, ¿no? Donde va a entrar. Y es como la boca. Calculamos más o menos nuestra forma, nuestro tamaño, puede ser este tamaño, puede ser más grande, ya depende de cada quien, ¿no? Damos la forma con un cuchito, vamos cortando con lo que tengan, vamos cortando todo con cuidado. La forma de la maceta, digamos, es así, y la otra parte que va a ser la unión, esta sería la parte de arriba, ¿no? La parte de abajo va a ser igual, solamente ya no le hacemos todo eso, no, simplemente con un tubito le ponemos un huequito para el drenaje. Por eso quería enseñarle esta parte que es un poco más distinta, no complicada sino distinta. Una vez que tenemos la parte de arriba, con una maderita más o menos unos 3 centímetros así, vamos raspando parte de la parte inferior, ¿no? De la maceta. Este es para que en esa parte vaya agregado la próxima mezcla, ¿no? Ahí te van a ver, quizás todavía no lleguen a entender bien cómo es esto, pero van a ver el resultado al final y que todo tiene sentido, ¿no? Vamos a hacer, recuerden que tengo una lista en el canal donde enseño, donde tengo más de 140 y tantos videos que les invito a ver. Miren, acá le estoy poniendo esponjita para el acabado áspero, por eso le digo que no es importante el pulido, ¿no? Porque al último lo vamos a pasar una esponja y va a tener nuestro acabado así. Bueno, así lo dejamos un día. Y bueno, al momento también realizamos la otra parte, ¿no? Una vez que ya tengamos las dos partes juntas y bien secas, ya comenzamos a hacer la unión, ¿no? Acá tenemos, ya como ven, le he hecho agujeros en 4 lados, en la parte de arriba, en la parte de abajo, como en forma de cruz o X, como quieran llamarlo. 4, o sea, en total hay 8 huecos, ¿no? No sé si me dejo entender. 2 por lado. Vamos con un fierrito, con un alambre diré, vamos uniéndolo por la parte de adentro y hacemos lo mismo con los 4. Lo centramos bien y lo unimos. Una vez que ya tenemos unidos los 4 lados con el alambre, con un pedazo de malla, ya más o menos el tamaño de, digamos, de la superficie que tiene, que lo que hemos raspado al principio, que nos quede justo en esta manera o un poquito más pequeño, ¿no? Simplemente lo amarramos y vamos las puntitas de la malla lo vamos escondiendo, ¿no? Que no nos quede digamos en punta, para que no nos dificulte el trabajo. Una vez que ya tenemos todo eso, lo mojamos, ¿no? Para que pueda echar la mezcla y pegue mucho mejor. Ahora con un poco de mezcla vamos rellenando toda la parte. Empezamos por la parte de arriba, ¿no? Recuerden que cualquier consulta pueden escribirme a la caja de comentarios, respondo todas sus consultas. También si tienen algún video en especial que no encuentran en la lista de reproducción, también yo se les mando el link, no hay problema, pero que ustedes puedan ver, ¿no? También empezamos en la parte de abajo, hacemos lo mismo. Como ven, atrás tengo macetas grandes, 1,20 m, que si desean también escríbanme en la caja de comentarios para enseñarles cómo hacer ese tipo de bordes y todo, ¿no? Y el gran tamaño de esos maceteros. Volvemos a secar, comenzamos a secar bien seco. No importa el exceso de secado, ¿no? Todo lo que cae al suelo, igual como repetí al principio, todo eso se va a recoger y se va a agregar
al recipiente donde tenemos nuestra mezcla, ¿no? Con un pedazo de jeve o alambre, como repito. Ahora damos la forma, ¿no? Es igual como hicimos al principio con la media luna. Ahora para unir las partes, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, que si es que se llega a abrir en dos, no se abre, digamos, no se desata, ¿no? Es como si estuviera amarrado, ya que tenemos dos huequitos en cada lado. En total hay 4 lados. Va unido con alambre. Ese alambre lo amarra, aparte tiene la malla que lo une y va con el cemento, ¿no? Vamos dándole la forma poco a poco, con la mano, con la plancha, como ustedes deseen. Siempre también con nuestro frotacho para, digamos, que nos quede parejo, ¿no? No nos quede bolitas ni nada. Aparte, el frotacho nos sirve para dar la forma redondeada. Vamos ahí pasándole el frotacho, vamos dándole forma. Si nos falta mezcla, vamos rellenando la mezcla. Vamos haciendo todo eso y secando. Es importante el secado para poder seguir trabajando, porque si no la mezcla se mueve y se nos deforma. Hacemos el mismo proceso más o menos hasta que ya tengamos la forma correcta, ¿no? De una semi-esférica, ¿no? No es una completa esférica, es una semi-esférica, ¿no? Tipo jarrón, algo así es el modelo. Como ven, atrás también tengo la otra parte, porque he hecho en dos, iba a ser dos macetas así, y esta es la primera que estamos haciendo, ¿no? Vamos haciendo, vamos rellenando, vamos pasándole la madera, frotacho, hasta que nos quede ya perfecto, ¿no? En la forma que estamos buscando. Hacemos lo mismo a todos los lados y que nos quede muy bien. Ahora pasamos con la mano, también podemos pasar para mayor contacto. También con cemento seco, con 2 arenas y 1 cemento, y pasando así para, digamos, difuminar, se le puede decir, ¿no? Se puede unir bien o confundir, ¿no? La maceta que ya está seca con el nuevo cemento. A veces con la mano siempre nos ayuda porque es un poco más, digamos, el contacto, ¿no? Es un poco más sensible, ya nos damos cuenta que queda mejor. Bueno, así nos queda, simplemente ya lo podemos dejar secar. Si desean lo pueden pintar, si no así, y acá les muestro cómo nos quedó, ¿no? Ahí le han puesto la plantita, es un cliente. Y nuestra maleta nos queda así. Espero que les haya gustado y no se olviden de comentar, escribir en la caja de comentarios cualquier duda y nos vemos en el próximo video.